Hola, Hola, buenas noches, Michelle, ¿cómo estás? bien, bien. ¿Y tú cómo has estado? Bien, gracias. Aquí esperando Bueno, la hora pactada. Esperemos, yo creo que unos 3 minuticos más eh, dale, está perfecto. y empezamos, ¿vale? Dale, sí. Bueno, Sí, vamos esperando que se vayan conectando. Por ahí han llegado varios de tus pacientes, de mis pacientes, colegas, o sea, mucha gente hermosa nos está acompañando por acá. ok, vamos a los que a los que se van conectando, los invitamos a dejar sus comentarios, sus preguntas aquí en el chat para irlas resolviendo poquito a poquito con Michelle, ¿vale? Y también los invitamos a seguir el Instagram del colegio. Los invitamos a visitar también nuestra página web www.colgan.org. Pueden ver noticias, pueden ver eh, noticias de eventos, fechas de eventos próximamente. Tenemos dos eventos grandes, bueno, varios eventos este año. Recuerden en septiembre nuestro simposio sobre trastornos en la conducta alimentaria la primera semana de septiembre, entonces los invitamos a estar pendientes de de más información. Bueno, yo creo que tenemos ya buena asistencia, entonces yo creo que podemos ir empezando, ¿vale? Dale, Eh, claro que sí. Si bueno, quieres, escribe el tema del live y lo dejamos ahí como fijo por si de pronto después alguien va mirando. sí, O sea, eso lo dejas ahí como mensaje y al lo final dejas ahí para que las personas. al final cuando se queda grabado el live, ahí nos da la opción de ponerle el título de la charla. O Sí, no, espérate, ahorita para el live, entonces tú colocas agregar comentario, entonces por ejemplo alergia alimentaria y en la puntita derecha colocas fijar comentario y ya nos queda ahí como por si de pronto van todos ok. uniéndose. Bueno, Bueno, buenas noches a todos. Ahora sí empezamos oficialmente. Estamos hoy con la doctora Michelle Higuera, gastroenteróloga pediatra formado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, miembro del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y su Instagram es doctoramichelle.gastropediatra, si no estoy mal. sí, sí, Mi sí. nombre, yo soy Luis Carlos Ramírez Urrego, gastroenterólogo pediatra del Hospital Universitario de México, Hospital Federico Gómez, avalado por la UNAM, también miembro del colegio. Michelle está en Bogotá, yo estoy en Ibagué, para los que nos quieran contactar. Entonces, bienvenidos a todos. Bueno, Michelle, un tema como muy pareciera simple, pero es muy complejo que genera muchas dudas, tanto en padres, tanto en personal médico y como la población en general. Entonces, como sin más preámbulos, ¿cómo podemos definir alergia alimentaria y cómo pudiéramos definir intolerancia alimentaria y cómo podríamos diferenciar una de otra? Claro que sí. Y bueno, algo importante también es que esto empezó a ser cada vez más común en nuestras consultas de gastroenterología y por eso es que los gastroenterólogos, digamos, como que tenemos como mm, muchos pacientes o mucho volumen de estas patologías, de estas enfermedades. Entonces, como yo siempre les explico a la mamá, entonces, en término grande, digamos, la leche tiene tres componentes, las proteínas, el azúcar y las grasas. Cuando yo estoy hablando con problemas del azúcar, es el término intolerancia, que es como esa mala digestión, intolerancia hacia azúcar, y el azúcar de la leche se llama lactosa. Entonces, por eso es intolerancia a la lactosa. En en esta ramita, entonces usualmente los síntomas los presentan los niños o los adultos, porque incluso hay mucha más intolerancia a la lactosa en los adultos o ya en los niños más grandes, preescolares, escolares, y en esos, entonces, como siempre, digamos, llegan a nuestra consulta, entonces después del consumo de leche, entonces tienen como, se les infla la barriga, tienen muchos gases, pueden tener esas diarreas como ácidas, se les quema la colita, todo esto por ese azúcar como que se fermenta. Ahora, cuando decimos de la parte de la proteína, entonces es como tu cuerpo como que no sensa bien esa proteína y activa tu sistema inmune y genera una Espera, reacción.
Michelle, ¿Sí? espérate un momentico, qué pena, es que como que se va parando la imagen, no sé Es que no sé si es si es la porque estoy señal. con el Wi-Fi. ¿Me escuchan ahí mejor? ¿Vemos ahí? Sigue hablando a ver cómo va la cuestión. Dale, me quité el Wi-Fi porque a veces es como el Wi-Fi. Sí, Entonces, rápido resumen, entonces el azúcar de la leche es la lactosa y ese produce como problemas por esa digestión de ese azúcar. Y en cambio, en la proteína, lo que tenemos es que el cuerpo como que no sensa bien esa proteína y entonces activa una reacción inmune, ¿cierto? Y ujú, de grasas es otro camino que no vamos a hablar ahorita como problemas de las grasas. Pero cuando tenemos entonces el problemita de la alergia, entonces el apellido es alergia a las proteínas de leche de vaca. A veces nosotros somos como canzoncitos en consulta porque es muy importante es que diferencien bien si esto es una intolerancia al azúcar o si es un problema con las proteínas. Por eso el término adecuado es alergia a las proteínas de leche de vaca e intolerancia a la lactosa. Alergia a la lactosa no existiría. ujú. ¿Listo? Es como un tema también. Y es un tema que a veces puede pasar ligero, pero mira que genera muchas confusiones en el tratamiento. ¿Por qué? Eso, Porque sean tratamientos para la lactosa. Ujú. esa era la siguiente pregunta. Le llegan a uno muchos pacientes con el término, es que me dijeron que tenía alergia a la lactosa. Entonces, primero desmontar ese término, conociendo que una cosa es la lactosa, que es más intolerancia, un problema de absorción o de degradación de los azúcares, como tú dices, y otra cosa es la alergia, que sí compromete el sistema inmunológico por medio de la proteína. Total. Esto, y eso es lo que tú dices, va a generar diferentes estudios y diferentes tratamientos. Ahora, hablando específicamente de alergias, perdón, antes que todo, un paréntesis, les recuerdo a los que están, a los asistentes que pueden hacer sus propias preguntas en los comentarios, entonces no sean tímidos, vayan haciendo preguntas. Mm, como estamos hablando de pediatría, obviamente, dentro de pediatría, en los niños, ¿cuáles serían las alergias más comunes a los alimentos? ¿Cuáles serían los alimentos más comunes que me pudieran generar y cuáles definitivamente no? Porque la gente tiene el concepto de muchas alergias, pero definitivamente no son tan alérgicos. Entonces, mira que eso es muy importante. Entonces, a nivel mundial, en estudios grandes en Europa y también en literatura de nosotros, de Latinoamérica, sabemos que, como yo les digo, el jefe, o sea, el que mayor produce alergia, se llama leche de vaca. Pero existen el Big 8, que ahora es más bien el Big 9, en el cual hay los alergenos principales, es decir, que la mayoría de los problemas de alergia son esos grupos de alimentos. Entonces es leche de vaca, la soya, el huevo, el trigo, el pescado, maní, mariscos, frutos secos. Básicamente es como el Big 8 en el que estamos. Ahora pues se habla el sésamo, el ajonjolí, pero bueno, entonces digamos como los 8. Son los 8 principales que producen la alergia. Y el principal es la leche de vaca. Por eso, usualmente, el tratamiento y toda la parte tanto de cambios de la dieta de la mamá como las leches que se modifican son más para el tema de la leche de vaca. Pero la leche de vaca tiene varias proteínas. Entonces hay proteínas que están, como decir, en el cuajo, o sea, en la parte de la caseína, y hay proteínas que están en el suero, o sea, son varias proteínas. Ujú. Entonces ahí y ya, obviamente nosotros ya en consulta y con toda esa parte, pues como que ya somos más específicos de mirar toda esa parte, pero digamos como que la mayoría es a la leche de vaca. Y ahí pues habrán subdivisiones dentro de cuáles proteínas son más comunes o cuáles. Algo importante que tú dijiste también es en los niños, la principal alergia es la leche de vaca. En los adultos, los alergólogos, que por supuesto ellos miran ya otros temas de presentaciones y otras alergias, saben que en los adultos, incluso en más grandes, pueden haber otras alergias más comunes. Ujú. Por ejemplo, pueden existir, empezar a presentarse a otras frutas o empezar a producirse a otros tipos de alimentos, pero en la pediatría lo que usualmente nosotros mayor vemos es a la leche de vaca. Vale. ¿Listo? Mira, aquí Perfecto. tenemos una pregunta de Maya González 14. Gracias por tu pregunta. Dice, mi hijo pronto tendrá una cirugía.
¿Cómo se maneja este caso con los medicamentos en la clínica, anestesia y demás? ¿Habría que darle fórmula? Dice aquí solo LME, APLB y soya. Supongo yo entonces que estará recibiendo solamente lactancia materna. Esa última Exclusivo. parte sí no la entendemos, no la entiendo mucho. Y pues quisiera que me aclararas o que nos aclararas eso último que estás poniendo ahí y la edad del niño, porque también de la edad pues puede depender el tipo de alimentación que deba recibir. Entonces, esa es una parte como muy como importante a veces porque creemos que solamente restringiendo alimentos pues estamos seguros, pero hay muchas sustancias diferentes que sí pueden tener contaminación con leche. Entonces, con proteína de leche. Entonces, ¿qué nos podrían recomendar ahí? Claro, entonces, antecitos, yo creo que de ahí, mm, algo que siempre, y en tu consulta yo creo que las mamás a veces o queremos de mamá como un examen específico y toda esta parte para el diagnóstico. Entonces, cuando nosotros sospechamos, porque la palabra es así, sospechamos por algunos síntomas, por algunas cosas, alergia a la proteína de leche vaca, la parte del diagnóstico y que a la vez es tratamiento, es retirar lo que le está produciendo el problema, ¿cierto? Entonces, si sospechamos que es alergia a las proteínas de leche vaca, lo que nos va a ayudar como diagnóstico y tratamiento es quitar la leche de vaca. Y la leche de vaca está, digamos, bueno, las fórmulas infantiles, la mayoría vienen a de leche de vaca, Ujú. ¿cierto? Entonces ahí se modifica esa proteína, ¿cierto? Pero el tema a veces que se vuelve un poco dificultoso, que a veces, y todos los días, como yo les digo, todos los días estás aprendiendo, porque todos los días, ay, mira que leí, mira que busqué, mira que me di cuenta, porque es donde uno primero sabe que no sabe lo que come hasta que se pone a leer específicamente y no se da cuenta que la leche está en muchas más cosas, no solamente como en la industria alimentaria, sino en la industria cosmética, en la industria de higiene, entonces en muchas otras cosas. Ok, Entonces, en la leche de vaca, entonces nosotros siempre como que sabemos las fuentes grandes, ¿no? O sea, la leche, el yogur, el queso. Pero evidentemente hay muchas otras cosas que está con leche de vaca. Por ejemplo, productos de panadería, muchas salsas, embutidos, preparaciones. Como yo les digo, también uno mira el comercial y dice jabón enriquecido con leche, crema con aguacate, jabón con avena. Entonces también hay productos de higiene que pueden tener leche. También hay otras muchas cosas que pues pueden traer también como leche o sus derivados. Y a veces como tal ni siquiera se dice como leche en la etiqueta, entonces por eso a veces puede confundir, porque hay como otros términos que sabemos que significa que eso trae leche de vaca. ok. Mira, aquí nos hacen otra pregunta. Dice Vicky, raya al piso 2112, raya al piso 06. Gracias por tu pregunta. Dice, buenas noches, mi bebé hace sus heces muy ácidas y su potito, será su colita, siempre está irritada y el pediatra me ha dicho que es APLB. Bueno, entonces creo que ahí es una bonita oportunidad para explicarles cuáles son manifestaciones o cosas que Y pueden para hacer allá, sospechar a la proteína de leche de vaca. ya había la otra Exacto. pregunta. O sea, esa es una cosa que nos preguntan, pero para explicarle a ella y para explicarle a los demás, ¿cuáles son los síntomas de una probable alergia alimentaria? Total. Entonces, el sistema inmune, o sea, esta reacción puede tener manifestaciones algunas en el sistema digestivo, otras en la piel, otras, por ejemplo, pues a nivel respiratorio. Pero más allá de ahorita explicarles eso, es porque esto además tiene como tres rutas las que tu cuerpo puede activar esa alergia. Una que se llama la mediada por inmunoglobulina E, la que es no mediada por inmunoglobulina E y la mixta. ¿Qué significa esto? ¿Por qué, digamos, les estamos contando de esto? Porque de eso también depende el tiempo en el que se manifieste la alergia o cuáles son las manifestaciones de esta parte. La que yo les digo siempre en consulta, la rápida, la que uno seguramente ha visto en alguna novela, en algún serial. El niño que comió fresas y se hinchó, el niño que comió, por ejemplo, pescado y le dio la dificultad para respirar,
la persona que comió, por ejemplo, nueces y se puso, digamos, los ojos hinchados, toda esta parte. Ese tipo de manifestaciones, que son las rápidas, las mediadas por inmunoglobulina E, esas en nombres médicos, entonces, anafilaxia, angioedema, todo este tipo de manifestaciones rápidas, entonces, son unas. Existe otra carreterita que tu cuerpo puede activar la alergia que se llama la no mediada por inmunoglobulina E, que significa que es otra ruta la que activó la alergia. Y esa es la que yo llamo la de nosotros, o sea, la tuya y la mía. Es decir, la deposición con sangre, la deposición con moco, la mucha diarrea, el niño que no gana peso, el niño que empezó con unos vómitos y con otras cosas. Ese tipo de manifestaciones, usualmente las otras son rápidas, es decir, yo comí fresa y me hinché, comí pescado y me broté. En cambio, estas sabemos que se pueden presentar en días, ¿cierto? Después de la exposición, inclusive tardías. Entonces, por eso muchas veces nosotros en consulta tenemos que detallar mucho. Por ejemplo, desde hace cuánto es que tiene los síntomas, cómo es el popó, cómo viene, digamos, su alimentación, qué pasó algo distinto, porque como yo también molesto mucho, no todo sangrado es APLB, no todo brote es APLB. Sí, claro. De eso depende mucho uno evaluar específicamente en consulta, porque tú y yo podríamos darles ahorita 20 causas de popó con sangre, 20 causas de diarrea, y cada niño es distinto, que obviamente muchos de los síntomas y como la presentación sí son muy sugirientes de alergia a la proteína de leche de vaca, entonces uno dice, básicamente desde ya es alta sospecha, es decir, no necesitamos nada de diagnósticos diferenciales, porque el diagnóstico es muy clínico, ¿listo? Y como mensajito rápido, no se diagnostica con coproscópico, no se diagnostica con azúcar, ni se descarta con coproscópico, ni con azúcares reductores, ni con sangre oculta, porque seguramente tú también llegarás en tu consulta Sí, mucho claro. con esto, ¿no? Entonces, según lo que tú nos dijiste y para responder a Vicky, estas evacuaciones ácidas y el popito irritado, yo creo que puede ser más intolerancia a la lactosa principalmente y no, pues, según lo que nos dijiste o si lo que mencionaste, Michelle, no creería que fuera una PLB. De todas maneras, reconsultar con tu pediatra, comentarle esta situación y si se hace necesario, pues consultar con un gastroenterólogo pediatra. Claro, también saber un poquito qué está comiendo tu bebé, qué edad tiene, cómo viene Eso. ganando peso, como todas estas cosas, realmente cómo son estas diarreas, para precisar, digamos, bien qué está ocurriendo ahorita. Ok, aquí dice Adri PVP. ¿A los cuántos meses de estar estable un bebé promedio se puede iniciar un reto? Entiendo que cada bebé es diferente, pero ¿cuál es la tendencia en tiempo? Y esto me sirve también para hacerte la siguiente pregunta. Es que afortunadamente se están concatenando con las preguntas con los temas de las que hoy hemos hablado. Sirven, o sea, el diagnóstico también te llega a ti, nos traen un carpetado así de exámenes de sangre. ¿La alergia se diagnostica con exámenes de sangre o de popó, bueno, otros exámenes más especializados? ¿O cómo sería el diagnóstico que también podría ser la respuesta para Adri PVP? Entonces, depende, ¿cierto? Es decir, depende el tipo de manifestación, si es IG media, si es no IG media, y además, por ejemplo, nosotros a veces necesitamos ampliar estudios del sistema digestivo, por eso tú también mencionaste el tema de endoscopia, porque a veces necesitamos tomar biopsias, tenemos que tomar. Pero digamos, básicamente siempre el principio es que es clínico, es digamos, es de sospecha, y para confirmar el diagnóstico, después necesitaríamos, bueno, ahí hay una parte importante. Del desafío de cuándo saber, hay que diferenciar una cosa, es cuando yo quiero confirmar el diagnóstico, ¿cierto? Entonces yo le digo, vuelve a consumir, o sea, si yo sospecho que tú tienes alergia al maní, te digo, deja de comer maní, 2, 4 semanas dependiendo, y después te digo, vuelve y come maní. Ah, mira que me volví a, no sé,
empecé a vomitar, tuve deposiciones con sangre, con moco, vomité, se confirmó el diagnóstico como una nueva exposición. Pero el otro es ya cuando uno dice finalizar el tratamiento, es decir, estas alergias, y ahí va como algo importante que siempre las mamás preguntan, como yo les digo, mira, a pesar de que esto sea un poquito ahorita angustiante, sea miles de cosas, de cambios, usualmente la alergia a la proteína de leche vaca es de buen pronóstico, es decir, no es una alergia de por vida, o sea, no es como que el adulto y quedó con alergia, usualmente los niños generan algo que se llama tolerancia. Entonces ahí es cuando uno ya hace el desafío, pero ya de evaluar si ya está tolerando la leche de vaca. ¿Listo? Ahí depende, dependiendo, usualmente la nuestra se resuelve más rápido o digamos tiene menos tiempo de tratamiento que por ejemplo cuando es IG mediada que demora más tiempo y siempre los alergólogos van en nuestro equipo por supuesto porque ellos evidentemente evaluarán con exámenes ahí, con pruebas y van a hacer la exposición, es decir, el reto supervisado, es decir, en un hospital, en una cosa así. Entonces ahí como que dependerá si es mediada, si es no mediada y además pues como todo el proceso del chiquito, hay chiquitos que van un poco más lentos, es decir, van un poquito desinflamándose más lento, otros un poquito más rápido, pero usualmente, y seguramente las mamás miran mucho, que es cercano al año, que al año de edad, y eso es más o menos porque según digamos las guías científicas se ve que de 6 a 9 meses, usualmente como de dieta, muchos ya generan tolerancia, pero eso depende, o sea, vuelvo y les digo, eso no es que todos al año de edad, ni que todos a los 10 meses o al año y medio, eso depende de cada niño, de sus manifestaciones, de su proceso, de todas sus cosas. Vale. Dice, bueno, nos hemos concentrado en la proteína de leche de vaca. Aquí hay una pregunta, dice, de Natalie Briñez, gracias. Dice, mi bebé de 7 meses, día por medio amanece con muchas ronchas. Es alérgica al huevo. Y hay otra persona aquí que dice, eh, es iniciar alimentos potencialmente alergénicos como crema de maní, huevo, ¿por qué exponerlos a lácteos al inicio? Entonces, primero Bueno, respondamos la primera, la del huevo. eso. Los alimentos pueden dar diferentes manifestaciones, ¿sí? Entonces el huevo, el pescado, el maní, digamos usualmente lo mismo, manifestaciones en piel, manifestaciones respiratorias, manifestaciones como en diversos órganos, ¿cierto? El huevo, si está produciendo ese síntoma, entonces lo primero es ir al alergólogo, porque hay que tomarle exámenes y pruebas específicas para saber realmente su alergia, cómo está, verificar, digamos, cómo va a ser, digamos, ahorita su manejo de todos los brotes. Lo que les digo, no todo brote es alergia, pero si tú acá tienes algo muy puntual que estás verificando que es con el huevo, entonces lo prudente es ir al alergólogo para que le haga pues los exámenes y esa parte, porque esa es, o por lo que pareciera, como de la hija mediada, en la que puede servir algunos exámenes Bueno, de alergia. aquí nos saluda nuestro colega, el doctor Juan Pablo Riveros. Dice, es un Hola. comentario complementario. Buenas noches, Juanpa. Dice, amigos, buenas noches. Como comenta la doctora Michelle, la eliminación puede hacer el diagnóstico y a su vez el tratamiento, pero es importante recalcar que según la condición del paciente, es importante la provocación para confirmar el diagnóstico de alergia alimentaria. Entonces, lo que decíamos al Total. principio, o sea, el diagnóstico no nos debemos enfocar tanto en qué prueba le hago o si exámenes de Ujú. sangre, porque los exámenes de sangre a veces nos puede confundir más que hacer el diagnóstico. Lo que tú decías al principio es, oiga, yo pienso que puede hacer el huevo, listo, quitémosle el huevo un tiempo y luego pues le metemos el huevo y miramos, hizo reacción, listo, es alérgico al huevo, sin ningún examen de sangre. Y recalcamos eso muchos porque no sé si te pasa a ti que nos llegan año y medio que es alérgico a la leche, dicen. Es que me dijeron a los 2 meses que era alérgico a la leche y lleva año y medio o más de restricción. Entonces ya es un tiempo muy prolongado en donde muy Total. probablemente, y aquí empato porque había una pregunta por ahí al respecto,
estos niños en algún momento pueden estar tolerando trazas Total. en cuanto a que come pastelitos, se come unas galletitas, se come un pancito y no le pasa nada. Entonces probablemente ese niño ya la superó. Entonces, y queremos recalcar mucho, el retirar el alimento nos sirve para sospechar y para confirmar nuestro diagnóstico. Incluso, pues es el tratamiento, lo que tú decías, es quitar el probable alimento. Total. Aquí dice, Eso es lo que yo les decía ahí. Una cosa es el desafío diagnóstico y el otro es el de finalizar el tratamiento, el de tolerancia, ¿cierto? Uno se hace más pronto, eso les dije, 2, 4 semanas, dependiendo, digamos, cómo sea cada proceso, y el otro sí se verá en qué momento, si hay necesidad de algún otro proceso, cosas así, ¿listo? Pero pues, digamos, al final, lo que les digo usualmente es, la mayoría de los 3 años ya ha tolerado la proteína de leche de vaca, pero cada niño lleva su ritmo y lleva su proceso. Y algo como yo digo ahí, o sea, en redes sociales publicamos mucha información, pero acuérdense que es la consulta en donde se evalúa realmente al niño, en donde uno realmente mira qué está pasando, qué no está pasando, ¿listo? No, porque es que yo leí que el desafío se hace así o yo creo ahorita, no, siempre guiado, verificado en qué momento y cómo por los sí, claro, profesionales, claro, ¿listo? eso no es, incluso, bueno, aquí hay otro tema distinto, dice niño de 2 años con alergias múltiples, con dieta especial, algún tiempo específico para bajar niveles? Seguramente tú verás también muchos ahorita, yo digamos mi consulta ahorita es 95% PLD y entre eso alergias difíciles, alergias más complicadas, alergias Yo creería, refractarias, yo mucho, cre, ¿cierto? yo, Ahí depende a qué es, qué manifestaciones son que tiene el niño, cómo ha venido, probablemente algunos empezarán a hacer un desafío de algunos alimentos, pero eso depende mucho, o sea, necesitaría conocer mucho a tu hijo y realmente saber qué pasitos se pueden ir haciendo. ok, eh, hemos dicho que no necesitamos exámenes de sangre de pruebas con alimentos y cosas de estas que de pronto no son útiles para el diagnóstico. Pero sí existen algunos exámenes complementarios que nos pudieran llegar a evaluar de pronto la severidad, el pronóstico o en qué momento podemos hacer el reto. Depende, ¿no? O sea, como decíamos, si es IG mediada, entonces usualmente hay varios exámenes que estos los hace algunos el alergólogo, como las pruebas cutáneas o medir, digamos, los niveles de sangre de el alergeno específico, es decir, de la leche, del huevo, de las fracciones de estos o de lo que sea. Eso que nos guía mucho, a veces, digamos, tenemos como un nivel, si me entiendes, entonces después se vuelve a tomar, por ejemplo, otro control y se ve que ya como que va bajando estos niveles o se va mirando como esta partecita. En la nuestra, o sea, la de popó con moco, popó con sangre, es decir, proctocolitis, pues digamos, no habría, o sea, digamos como que los exámenes de piel o de sangre no van a decir del todo que va a tener tolerancia o no, porque es como la otra parte, ¿listo? O sea, es como más realmente ya evaluar clínicamente si vuelve a presentar algún síntoma o no, ¿listo? Ahora, nosotros vemos en nuestra consulta algunos niños que tienen inflamado el tubo digestivo y ya tienen unas cuestiones específicas, ¿sí? Que esos son los trastornos eosinofílicos como la esofagitis, la colitis eosinofílica. Ahí ya nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, controles endoscópicos para evaluar Ujú. realmente cuándo, pero eso ya es como muy minucioso y por eso siempre he verificado como cuándo y en qué momento hacer. Yo acá, como les digo, siempre lo más importante es ver tu hijo individual, es decir, cómo va en el proceso. Hay niños que van muy rápido, hay otros niños que les va terrible, pero cada niño va como en su proceso. ¿Listo? Ok. Bueno, por cuestiones de tiempo que nos da Instagram, nos quedarían 10 minutos. Intentemos a ver qué más podemos decir. Aquí Dale. dice Diana Mira que Caro, por ahí había... Ujú, dime dime. tú. No, había una pregunta que la había leído y dije, esto está tranquilo, voy haciendo y yo la busco a ver si la encuentro. Dice, bebé de 6 meses con diagnóstico de APLB desde los 4 meses tras episodios de sangrado.
Se hace dieta de exclusión a la madre, se inicia alimentación complementaria con exclusión y continúa con los sangrados en heces. Em, Hay que mirar todo, yo lo que les digo, yo siempre que llegan a la consulta es como el día cero, o sea, hay que repasar realmente, seguramente tú también lo verás muchas veces, a veces hay problemas en la dieta, hay transgresiones, hay cosas, o Ujú. realmente no se entendió bien qué era, y esto lo hago como una aclaración. Ah, ya, esta es la pregunta. Decía que en cuánto tiempo iba a haber cambios. Entonces, el intestino se inflama rápido, pero se desinflama lento. Es decir, si empezaron a hacer dieta hoy, no van a haber cambios mañana, ni pasado mañana, Ujú. porque si no, en un mes han quitado 1.500 alimentos y muy seguramente bebé no era alérgico a 1.500 alimentos. Y como yo les digo, es más fácil quitar que poner, porque después de empezar a hacer desafíos de toda esa montonera de cosas que Es quitaron. más difícil. Ay, es que me dijeron que el coliflor, que el brócoli, que el yo no sé qué, una cantidad, y está comiendo un pan que tenía leche. Entonces, o un pan que traía, si me entiendes, una marca que traía trazas. Entonces, quitamos un montonera de cosas y no realmente nos centramos en lo que seguíamos, que era la leche de vaca. Entonces, sí los cambios se van a ver, pero por eso he hablado como algo en semanas. ¿Listo? Es decir, no en 2, 3 días. Obviamente uno empieza a ver cambios, o sea, las mamás dicen, mira, ya no estoy viendo como los hilos grandes, ahora estoy viendo más como punticos o hace cada 2 días, o sea, se va desinflamando, pero hay que ir esperando un poco. Ahora, si el sangrado empieza cada vez peor, otras manifestaciones, pues hay que ir evaluando, por supuesto, pero esto, lo que les digo, este camino a veces es de ir al paso, ¿listo? Porque si no, me pasó, mira, la semana pasada en consulta me llegó una bebé de 2 meses Ujú. que ha pasado por 7 fórmulas, Es muy 7. común. Cada fórmula la duró 2 días, 2 días, es decir, tremendo. Y Sí, pasó de todos los niveles y volvió al uno y volvió al otro y le dije, lo primero es quedarnos quietos en un paso, pero quietos para saber realmente si hay que seguir por pasos, porque si no, vamos a estar enloquecidos con muchas cosas. Y otra cosa que yo siempre soy súper molestona, las monodietas, que yo sé que las mamitas a veces lean en la angustia y restringen y se quedan con 3 alimentos, eso no tiene ninguna validez, ninguna explicación nutricionalmente. Yo no puedo sostener a una mamá comiendo 3 alimentos 8 meses, es decir, a veces hay que llevar es como un poquito el proceso. ¿Listo? listo. Bueno, nos quedan 5 minutos. Quisiéramos quedarnos, esto va para toda la noche. Aquí te mandan saludos desde Argentina, que les ayudaste mucho allá con sus posts. Entonces te mandan saludos desde Argentina. Eh, pudiéramos, pudiéramos dar como, bueno, es que hay muchas preguntas, quisiéramos responderlas todas. Aquí los retos orales o contrapruebas se pautan según el cuadro clínico de cada paciente. La primera contraprueba es diagnóstica y en caso de que sea positiva, las siguientes serían para evaluar tolerancia, lo que tú ya dijiste antes. Ujú, Eh, total. pudiéramos decir 5 minuticos de resumen, porque ya no podemos Dale, responder me ya más parece. preguntas, pero 5 minuticos como englobar punticos resumidos cortos, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y cuándo consultar a un especialista. Total. Entonces, el primer como tipcito, entonces recuerden, intolerancia al azúcar o la lactosa es muy distinto a alergia a las proteínas de leche de vaca. Una es como el proceso con el azúcar, con la digestión del azúcar, y lo otro es que hay una respuesta al sistema inmune. Lo segundo, no existe un único síntoma de APLB, existe una reunión como de síntomas o de cosas que pueden ser. Usualmente, ¿qué más vemos? Deposiciones que pueden ser con moco, con sangre, que tengan diarreas, que se tengan la piel brotada, algunos niños no ganan bien peso, otros niños empiezan a tener esos otros tipos de reacciones mucho más severas, como que se hinchan, pero realmente es como una reunión más de síntomas. La otra partecita, muchas veces el diagnóstico es mucho más clínico. En algunos hay ayuda o puede servir algunos exámenes, sí,
pero no siempre es solamente el examen. El coproscópico no diagnostica PLB, ni descarta, ni es para el seguimiento, porque también me pasa que cada semana coproscópico no sirve. ¿Listo? No sirve. La otra partecita es, hay que definir muy bien cuándo hacer un desafío para comprobar el diagnóstico, ¿cierto? O sea, cuándo volvemos a introducir para confirmar el diagnóstico y cuándo lo vamos a hacer para ya generar o verificar que ya está con tolerancia, ¿cierto? Usualmente el uno se hace en algunas semanas después de dejar la dieta y el otro sí ya en algunos meses. Y lo último es, dentro del tratamiento, por supuesto, la leche materna es importante, es crucial, no hay ningún alimento mejor que la leche materna, pero hay que evaluar muy bien la dieta, que la estemos haciendo bien en las 1000 formas que tiene leche vaca. Muchas empacados, lo que yo les digo, todo leer, todo es sospechoso hasta que no se demuestre lo contrario. Ajá. Y así evaluar si realmente con esa dieta no estamos mejorando, si hay que hacer otros pasos a seguir. ¿Listo? Listo, Michelle. Para terminar, yo también quiero dar como unos punticos que, como para completar lo que tú dijiste, y por ahí había una pregunta. El inicio de la alimentación complementaria, como a cualquier otro niño normal, lo único es que no se le da, lo más común hasta es proteína de leche de vaca, entonces lo único que habría que hacer es no dar elementos de proteína de leche de vaca. De resto puede comer huevo, pescado, crema de maní, mariscos, todo. La única manera de yo saber si es alérgico o no es dándosela. Y se ha visto estudios ya muy grandes y confirmatorios de que entre yo más de esos alimentos potencialmente alergénicos, menor riesgo de alergia hacia el bebé. Dos, pues ahí preguntaban alimentación preventiva. La verdad es que no se ha visto ni que en la mamá restringiendo, ni que en la mamá restringiendo, ni probióticos, ni nada que prevengan el desarrollo de alergias. Tres, y ya como para finalizar, los invito a que dejen sus preguntas en el Instagram del colegio o incluso en la página, hay una partecita que dice miembros para que ubiquen el gastroenterólogo pediatra que quede más cercano a su sitio de vivienda. Entonces ahí están todos los colegiados, todos los miembros gastropediatras de los miembros del colegio y de acuerdo a su sitio de vivienda pueden hacer el contacto con ellos para estas consultas y cualquier otra consulta que les genere dudas. Entonces, yo creo que Michelle podemos dar por finalizado. Esto queda grabado en el Instagram del colegio. Desearles feliz noche a ustedes. Gracias por la atención. Gracias por sacar este tiempito muy importante para todos nosotros. Entonces, Michelle, Bueno, muchas gracias por el tiempo y tu despedida. dale. Bueno, claro que sí. Y por parte del colegio, entonces también lo que les digo, lo que les decía Luis Carlos, ahí hay mucha información también para papás, cada vez la idea es tener más información para papás y también para profesionales. Bueno, Listo. chao.